Bueno, fue muy importante en este encuentro que recién finaliza identificar primero que nada las causas de la emergencia o del retorno de estos gobiernos autoritarios o dictatoriales. Somos conscientes, las feministas, que estos no resurgen de la nada. O sea que si en los años 60, 70 e incluso ya entrada la década de los 80 teníamos dictadura en América Latina, es porque habían una serie de condiciones para ello, condiciones que ahora están presentes. El fracaso de las democracias liberales y su promesa de igualdad, el empobrecimiento y la fragmentación de los partidos políticos, el papel creciente de la casta militar en nuestros países, las profundas brechas de desigualdad y la urgencia de la pobreza, el retorno de los fundamentalismos religiosos, el surgimiento de liderazgo autoritario y mesiánicos, forman parte de las causas que identificamos las feministas aquí reunidas para explicar el retorno de estos gobiernos autoritarios que se han convertido en un verdadero peligro para la convivencia y para el bienestar de nuestras sociedades. Y por supuesto que el impacto que hemos identificado es de muchísima gravedad. No hay área de la vida de nuestras sociedades y en particular también de la vida de las mujeres y de los cuerpos disidentes que no hayan sido perjudicados con el retorno de estos gobiernos autoritarios, totalitarios en algunos casos. Porque es parte de su condición, de sus características, la censura, la polarización, la proliferación de discursos de odio desde el propio Estado, el convertir al Estado en verdaderas maquinarias de control y de persecución hacia la ciudadanía, el uso del Estado como botines para beneficiar a los grandes capitales, pero también incluso como en el caso de Nicaragua, para beneficiar a una familia mafiosa que ha creado redes, digamos, de corrupción que sostienen su poder. El hecho de contar también con una brecha enorme entre lo que serían los derechos formales y lo que sería la práctica de violación sistemática, el cierre del espacio cívico que no da paso a las voces de los distintos grupos de la ciudadanía, la censura que produce miedo y que inhibe a los ciudadanos, a las ciudadanas, pero también a las organizaciones de la sociedad civil, la violencia desatada desde el Estado, que hace que hayan miles de personas que huyan de sus países o que padezcan la persecución, la cárcel, las torturas, los malos tratos, serían parte de las graves consecuencias, de los graves impactos que estos regímenes están teniendo sobre nuestras sociedades, pero también sobre la vida de las mujeres. Hay casos como el de Nicaragua, por ejemplo, o como el de Cuba, y más crecientemente en el caso de Venezuela, donde las organizaciones de sociedad civil, incluyendo las organizaciones de mujeres, están siendo perseguidas, bueno, y en algunos casos completamente aniquiladas, con lo cual tampoco es posible poder influir en la sociedad y mucho menos influir en las políticas públicas para revertir la violencia, las desigualdades, el empobrecimiento de las mujeres, el racismo, por supuesto las marcas terribles de la lesbotransfobia, que digamos constituyen problemas graves para nosotras.
Vivimos tiempos muy oscuros en el mundo entero. El tema de las guerras de invasión, como la que Rusia está llevando a cabo en Ucrania, la masacre que Israel está llevando a cabo contra el pueblo palestino, la guerra en Sudán y otros eventos terribles amenazan al planeta entero. Porque estos afanes imperialistas, detrás de los cuales hay también unos voraces intereses económicos, son un peligro para la democracia, son un peligro para la convivencia pacífica, son un peligro para las nociones más básicas de respeto a la vida. Pero también lo es la pobreza, pero también lo es la crisis climática que producen las potencias y los grandes capitales voraces que no tienen absolutamente ningún límite ético de responsabilidad con la vida del planeta entero. Pero lo es también el crimen organizado y el narcotráfico que está atentando contra la vida, pero también contra la libertad de las personas, ¿no? Y los gobiernos autoritarios se insertan en esa lógica depredadora, violenta, antiderechos, como una fuerza, digamos, que sostiene poderes abusivos, poderes que afectan la vida de los hombres, de las mujeres en su más amplia diversidad. O sea que los desafíos son enormes, van más allá, digamos, de los propios movimientos sociales, son desafíos del conjunto de nuestras sociedades. Pero los movimientos sociales, incluyendo el feminista, el ecologista, el de las disidencias, tenemos una responsabilidad enorme. Primero para entender lo que está pasando, para apropiarnos de nuevos conceptos que nos permitan entender esta realidad y sus causas, pero también los peligros que ello supone. El desafío es, pues, en general, hacerle frente a estos poderes opresivos que vienen desde el Estado y que lo convierten incluso en estos casos en un obstáculo para la sociedad, porque son estados que han roto las bases más elementales del contrato social, porque son estados que se convierten en adversarios, en enemigos de las ciudadanías. Entonces necesitamos construir otros referentes, otros conceptos, otros códigos para replantearnos el tipo de sociedades y el tipo de mundo en el que queremos vivir. Pero este desafío también vincula varias dimensiones del cambio, estas dimensiones globales, sin perder de vista que en todas estas lógicas de poder hay una marca que es profundamente racista, que es misógina, que es homo-lesbo-transfoba, y que estas dimensiones no pueden quedarse subsumidas o relegadas. Los movimientos feministas y otros movimientos emancipatorios también tenemos el deber de seguir alzando la voz por las mujeres, por las niñeces, por los cuerpos disidentes, por los cuerpos racializados, por las comunidades indígenas y afrodescendientes que siguen siendo víctimas del racismo. Necesitamos construir relatos más globales y necesitamos construir también redes de solidaridad, redes que seamos capaces de acuerparnos en los desafíos comunes, pero también en los desafíos, digamos, particulares. Y por eso creo que para las feministas también es sumamente importante no quedarnos paralizadas en viejas clasificaciones ideológicas que ya no nos permiten, digamos, avanzar en un relato más sistémico, más estructural, más inclusivo. El desafío es también la solidaridad. El desafío es formas de acción colectiva más incluyentes, más sostenidas, más eficaces.
El desafío es también movilizarnos para defender todos los derechos sin jerarquizarlos. Y por eso es que también levantamos la voz en este encuentro por las luchas o en favor de las luchas de los pueblos de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, pero también de otros países como El Salvador, que se están enfrentando a los mismos peligros. Vamos juntas todas, vamos a defender lo que nos pertenece, vamos a defender la libertad, vamos a defender la justicia y vamos a seguir defendiendo la democracia. Bueno, yo diría que entre las principales enseñanzas pues está el tema de no silenciarnos, de a pesar de los riesgos que corremos, a pesar de los grandes obstáculos que nos imponen los gobiernos totalitarios, los movimientos de mujeres y en general los colectivos LGTB y otros grupos que luchan contra el racismo o que luchan por la protección del ambiente o que luchan por la democracia electoral, hemos logrado resistir, hemos impedido que nos terminen de aplastar, nos negamos a ubicarnos en el lugar de súbditos de estos gobiernos totalitarios. Ciertamente el desafío ha sido enorme, los riesgos que corremos son enormes, el costo que estamos pagando es muy duro, pero aquí estamos, seguimos reuniéndonos, seguimos debatiendo, seguimos defendiendo nuestro derecho a lo justo, a lo que es justo para todo el mundo. Seguimos apostando a la construcción de redes donde el respeto, donde la inclusión, donde el reconocimiento de la diversidad, donde la posibilidad de construir una visión distinta de sociedad siga siendo, digamos, los ejes que nos mantienen unidos y unidas. Pues hemos logrado realmente impedir que se imponga el silencio, hemos logrado crear redes de solidaridad, de apoyo, de contención, hemos logrado contrarrestar de alguna manera la censura, pero sobre todo no vamos a permitir que nos devuelvan a la época de la sangrienta dictadura. Estamos dispuestos a continuar luchando por una democracia real, por una democracia sustantiva, por una democracia donde todos tengamos, todas tengamos un lugar, donde el poder de las castas militares sea solamente un recuerdo del pasado, donde el poder de los grandes capitales, donde el poder del narcotráfico, donde el poder de la corrupción no sea lo que prevalezca en nuestras sociedades.